Recording is on. Hola y bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia. En esta ocasión estoy acompañado por Juan Miranda, un viejo amigo de la Cantina del Ateo. También por el biólogo Jorge Fernando Nieto de Ateología y Ciencia, que estuvo con nosotros en una entrevista con respecto de lo que es la teoría de la evolución. Y el día de hoy tenemos un invitado especial de la página Fragmentos de Okazaki, el cual es un proyecto de divulgación científica que se concentra en biología, en artículos de biología, ¿sí? Eh, eh, Marcos, bienvenido. Permíteme. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu blog. Estoy muy contento de participar aquí con todos ustedes. Y pues adelante con lo que quieran comenzar. Excelente, excelente. Muchas gracias, Marco. Pues de hecho, este programa en particular, generalmente lo que hacemos son pláticas, charlas de diferentes temas, de diferentes tipos, y procuramos tocar casi todos los temas, ¿no? Aquellos que estén relacionados con ateísmo y teísmo, bueno, tienden a ser un transversal en nuestras conversaciones, pero podemos hablar de cualquier cosa. En ocasiones hablamos de política. Nuestro público podrá encontrar algunos programas especiales sobre la democracia, etcétera. Y en esta ocasión vamos a tocar un argumento particular que se escucha comúnmente para tratar de darle sustento a esta idea de que alguna deidad exista o puede existir o tiene que existir, ¿no? Y no, bueno, me imagino que estás muy familiarizado con el tema de lo que es el diseño inteligente, hablando especialmente sobre el ajuste fino y refiriéndose a la variedad de especies que observamos en nuestro mundo, Marcos. Sí, vamos a hablar de eso efectivamente para ver si realmente es un argumento científico que valida o nos da indicios sobre la existencia de un ente creadora de todo lo que vemos o realmente o ya directamente estamos hablando de meros ejercicios mentales, por decirlo de una manera bastante bonita para ellos, porque yo diría patadas de ahogado o pajas mentales. Pero bueno, iremos por ahí discutiendo sobre ese asuntillo. Gracias, gracias. Mira, normalmente estas argumentaciones, Jorge, no sé si quieres platicarnos algo sobre estas argumentaciones o me sigo yo haciendo una breve explicación sobre cómo se expone entre comillas, diseño inteligente. Digo, para todo nuestro público hay que saber diferenciar diseño inteligente de ajuste fino, que son dos argumentos diferentes, ¿no? Lo que es el diseño inteligente propone que hay una especie de propósito para todas las cosas, una cuestión de que alguien hizo lo que hay con algún propósito particular, y el ajuste fino afirma que las cosas que se observan están finamente ajustadas para dar lugar, por ejemplo, a la vida, y no solo a la vida, sino a la vida humana en particular. Jorge, no sé si tengas algún comentario al respecto. Sí, bueno, aquí lo de diseño inteligente, vamos a ver, o sea, la evolución realmente y pues, en general la ciencia no refuta ni trata de refutar ninguna creencia, ni ningún tipo de Dios, ni nada por el estilo. El problema de diseño inteligente es que se mete en la parte epistemológica de la ciencia y trata con argumentos muchas veces filosóficos, a veces ni eso, refutar, pues ahora sí lo que se sabe, ¿no? De evolución, de abiogénesis, de cronología, etcétera. Y ese pues es un gran error porque normalmente se basan en ad ignorantia, en el cual pues, simplemente pues lo que se desconoce, ahí le están llamando Dios, por eso muchas veces hablamos del Dios de los huesos. Por supuesto, fuera de esta epistemología, de esta epísteme de la ciencia, ¿podría haber un Dios? Pues quizás, ¿no? Pero realmente eso a la ciencia pues no le incumbe, ¿no? Entonces aquí pues la cuestión es defender este punto. Para mí esto de ajuste fino es una mala
interpretación del observador. Eso es lo que es, en el cual nos preguntamos por qué estamos aquí una vez que estamos, ¿no? O sea, entiendo que la pregunta puede ser muy fundamental para el humano, pero en realidad podemos contestarla de una manera muy similar, en el cual pues nos hacemos la pregunta simplemente porque estamos aquí. No tiene propósito. Claro, claro. Marcos, no sé si quieras ahondar en el tema, yéndonos ya sea por la parte de las constantes cosmológicas o sobre las características. Creo que, bueno, siendo biólogo, probablemente podamos platicar más a fondo a partir de las características que observamos en las especies que actualmente habitan nuestro mundo. Muchos dirían que las especies que habitan nuestro mundo aparentan estar adecuadas o, entre comillas, diseñadas para estar en el ambiente en el que se las encuentra. Por favor, nos platicas cómo es que funciona realmente este argumento. Sí, mira, es muy curioso con lo que comentas en primer lugar, de que cuando hablamos de ajuste fino, cuando se habla de ajuste fino, se suele comentar siempre lo de las constantes cosmológicas, lo cual para esta charla pues no es el punto central, ya que vamos a hablar principalmente de aspectos biológicos, lo cual voy a tocar ahorita en un momento. Sin embargo, siempre que hablo de esto, me gusta comentar que debemos de hacernos una pregunta cuando hablamos del ajuste fino, considerando las constantes cosmológicas. Cuando hablamos pues de ajuste, de que algo es ajustable, es que un valor puede tomar varios valores. Hay un rango de posibilidades. Y para empezar, ¿es eso posible para las constantes cosmológicas? No ha habido pues una respuesta hasta este momento a eso. No se tiene una idea de que realmente pueden variar las constantes cosmológicas. Así que esta idea de que fueron ajustadas finamente es una idea que es una conclusión apresurada, por decirlo menos. Ahora, yéndonos directamente a la parte de los seres vivos, tienes razón, mucha gente suele decir que la naturaleza en sí funciona como si se tratase de una maquinaria, de una pintura. Las cosas están en su lugar porque fueron acomodadas de esa manera. Eso lo podemos ver, o se puede ver, entre comillas, porque los organismos están perfectamente adaptados a ocupar un sitio en específico. Entonces es que por eso decimos, o por eso se dice, que hay un ajuste fino en cuanto a la posición de los seres vivos. Sin embargo, al igual que en el caso de las constantes cosmológicas, eso es una visión bastante superficial del asunto de cómo funciona la naturaleza y también una conclusión bastante apresurada, lo cual pues no es así como funciona la ciencia. En ciencia lo que es a priori es la hipótesis, que posteriormente se testea para ver si la evidencia está a favor o en contra de esa hipótesis, cosa que los teóricos del diseño inteligente pareciera que dejan un poquito de lado. Claro. Bueno, en primer lugar deberíamos ay, se me fue la palabra, de hablar de ciertos términos. Yo estaba comentando de que pareciera que los organismos están ocupando un lugar en específico, ciertamente. Y eso en ecología le llamamos nicho ecológico, que no es lo mismo que hábitat. Mucha gente lo llega a confundir. Para hacer esto más didáctico y más entendible, siempre pongo el ejemplo. ¿Está Jorge hablando en este momento? No, solamente estás tú. Adelante. Ok, bueno, a cualquiera de ustedes le voy a preguntar. Si quieren, ustedes contéstenme. ¿A qué se dedican? ¿En qué trabajan? ¿Y en dónde viven? ¿En una ciudad? ¿En un campo? ¿En el pueblo?
Bueno, yo soy Yo vivo. empresario. Ok, perfecto. Yo trabajo en... Perdón. Adelante, Juan. Adelante, Jorge. Bueno, ok, voy. Yo trabajo en el mundo de proyectos industriales, en particular en el área eléctrica. Soy técnico electrónico, con estudios de secundaria. Excelente. Y vivo en una ciudad, claro. Sí, de mi parte, bueno, soy biólogo, analista de laboratorio para la parte epidemiológica y sanitaria. Ok, Desgraciadamente perfecto. tu Me audio imagino, está un poco mal, Jorge, no te preocupes. Marcos, continúa, por favor. me imagino que, bueno, los tres por lo que escucho y por la respuesta que Juan dio, imagino que los tres viven en una ciudad. Ese es el hábitat, la zona, el lugar donde se desenvuelven. Pero la forma en que ustedes obtienen recursos es su nicho ecológico, es su trabajo. Así los organismos tienen una forma de explotar recursos para sobrevivir y ese es su nicho ecológico, ya sea como polinizador en un desierto, polinizador en, no sé, un bosque, una selva, etcétera, etcétera. Eso es su lugar dentro de la naturaleza, un nicho ecológico. Ahora bien, lo que sí es bastante evidente, como decíamos en un principio, es que los organismos parecieran ser maestros, estar bastante capacitados o estar bastante dotados o diseñados para cumplir su rol dentro de la naturaleza. En palabras de Charles Darwin diríamos su papel en la economía natural. Ya ven que él era medio economista, ¿no? Sí, sí, de hecho, tengo entendido que parte de lo que es la teoría de la evolución por medio de la selección natural utiliza algunos de los postulados de Adam Smith. Exactamente. Sí, y es muy curioso porque mucha gente critica a Darwin de capitalista y no sé qué o cuántas cosas más por eso mismo, precisamente por eso. Y hubo una ocasión en una publicación que me criticaban a mí de que, oye, ¿desde cuándo la evolución tiene que ver con economía o con capitalismo? Y así como que, pues no sé, un hombre inglés del siglo XVII capitalista se me hace muy raro, ¿no crees? 19, del siglo XIX. 19, es cierto. No te- Siempre me fallan las fechas. no, no pasa nada. Bueno, total, eso en palabras simples, bastante simples, es un nicho ecológico. Claro que tenemos un montón de definiciones hechas por diferentes autores que se ajustan más a diferentes situaciones de trabajo, pero no hay que meternos en eso mucho, porque de eso no va. Ok, vamos a hablar de una característica que es inherente a todas las poblaciones de todos los seres vivos, que es la variabilidad, tanto morfológica, genética y de todo lo que se puedan imaginar. Esto, a su vez, sumando ciertos otros factores, como es el hecho de que los organismos suelen procrear más individuos de los que pueden sobrevivir como adultos. ¿Por qué? Porque un ecosistema, un nicho ecológico, tiene recursos limitados. No puede albergar una cantidad ilimitada de individuos de una misma especie. A eso le llamamos capacidad de carga. Esto lo que provoca es que los individuos de una misma especie que explotan los recursos de una misma manera tengan que competir entre sí para, pues, por los recursos, por el espacio, por el agua, por el alimento, por el calor, por el sol, en el caso de las plantas. Por la por supervivencia. Exactamente, es la lucha por la existencia. Entonces, recordemos que los individuos dentro de una población, dentro de una especie, tienen
no son idénticos, no son copias exactas de un mismo tipo. Y muchas veces estas diferencias pueden provocar, o más bien lo hacen, porque es algo que se ha observado, que ciertos individuos tengan mayor capacidad, o sea, más eficientes para aprovechar los recursos de un nicho ecológico dado. Y ellos, pues, tienen mayores tasas de supervivencia en comparación de otros y mayores tasas de reproducción. ¿Qué significa eso? Que dan un mayor aporte genético a la siguiente generación. Y eso va modificando las generaciones, la población a lo largo de las generaciones. En, en síntesis, esto es lo que propone Charles Darwin en su libro El origen de las especies. De hecho, cada uno de los puntos, de los factores que comenté, es un capítulo de su libro. Y pues como la población se va modificando y va concentrando las características que hacen más eficiente a los individuos para explotar los recursos de un nicho, esto modela la población y hace que haya un aparente ajuste fino a las condiciones en las que los organismos viven. Claro, claro. O sea, aquí de una u otra manera es el mismo instinto de supervivencia y la eficiencia con la que esta variabilidad de los individuos dentro de la población les permiten tener un diferenciador a la hora de llegar a la época de reproducción, ¿no? Lo que sería conocido como la selección natural, ¿verdad? Exactamente, que muy a mi opinión es un nombre terrible para el fenómeno. ¿Por qué? Porque suena a que la naturaleza está decidiendo quién vive y quién no, cuando en sí la naturaleza no tiene la capacidad de generar procesos cognitivos que generan la toma de decisiones, porque no estamos hablando de un ente consciente. Y de ahí se agarran los apologetas. Oye, hay alguien decidiendo quién vive y quién muere. Pues ese alguien es Dios. No, no, no. Bueno, ahí ya es una cuestión de interpretación filosófica. Jorge, hace unos momentos ya tienes tu mano levantada. Por favor, adelante. Sí, nada más para completar un poco lo que dice Marcos. Por ejemplo, aquí podría yo meter lo que es la ley de Schmalzen, en el cual lo que te menciona es de que, por ejemplo, un organismo que está dentro de su medio, o sea, dentro de su nicho ecológico, mientras este no cambie, va a tener variaciones muy pequeñas. Sin embargo, lo cambias de este lugar y vamos a tener otra cosa que se llama radiación adaptativa, en el cual es cuando se abren nuevos nichos, los organismos tienden a aumentar la cantidad de cambios. Eso también va muy relacionado a la hipótesis de la reina roja, por ejemplo, ¿no? En el cual todos los organismos también van compitiendo, en este caso compitiendo, aunque no solo existe competencia, en el cual pues todos digamos van evolucionando, ¿no? Esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando es depredador-presa, en el cual, no sé, la presa se vuelve más rápida, por ejemplo, el depredador entonces tiene que hacerse cada vez más rápido. No estamos hablando obviamente aquí de algo estilo Lamarck, sino simplemente aquellos que no logran atrapar a las nuevas presas que son más rápidas, pues no logran cazar. Igual las presas que no logran ser tan veloces suelen ser depredadas, ¿no? Y por último, déjame ver si no me pierdo. Ay, se me olvidó la otra. Ah, ya, lo de teoría de Gaia. En teoría de Gaia, precisamente lo que mencionan es esta parte ahí, en el cual, por ejemplo, el organismo, o sea, el medio, obviamente, lo que es, no sé, el clima, la geología, el pH, los desastres naturales, etcétera, sirven para, obviamente, ir excluyendo algunos individuos dentro de la población o incluso poblaciones enteras que no logran adaptarse a este. Sin embargo, en los ecosistemas suele darse un cierto equilibrio normalmente, al menos que haya un cambio externo, en el cual, por ejemplo, los organismos entre ellos mismos se van automodulando. Y aquí podemos estar ya hablando de evolución en comunidad.
no solo de poblaciones, sino aquí lo que hay es de que, por ejemplo, el organismo es afectado por el medio, pero el organismo manipula su medio. Por decirlo de alguna manera, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Yellowstone con los lobos, en el cual, mientras no hubo lobos, los alces pastoreaban solo y los bisontes en ciertos puntos. Una vez que se introdujo los lobos, estos animales tuvieron que empezarse a movilizar para evitar las manadas. Empezó a haber ya zonas con mayor zona de crecimiento de árboles. Esto atrajo a castores, trajo águilas. También empezaron los lobos a matar a lo que eran los coyotes y los zorros. Por lo tanto, sus presas empezaron a verse beneficiadas, ¿no? Y cambió completamente el ecosistema. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los salmones, ¿no? Los salmones son uno de los puntos principales en ciertas partes del mundo, en el cual año tras año llevan desde el mar proteína y bueno, minerales, etcétera, dentro de sus cuerpos, que a la hora de morir vuelven a nutrir el ecosistema. Entonces, tanto el ecosistema influye en el organismo, como los organismos influyen en su ecosistema. Aquí lo que también podemos ver de lo de teoría de Gaia es, por ejemplo, si el ambiente que estamos teniendo, o sea, si el planeta, en este caso toda la biosfera, si este planeta en realidad es, digamos, el único que existe, que tiene estas condiciones, que es algo, digamos, por lo menos raro en el universo, o en realidad es mucho más común, aunque pongamos, no lo sabemos, pero sí es mucho más común, sí existe mucha posibilidad de que existan otros planetas como el nuestro, o existan incluso otras opciones de evolución de la vida o formas de vida distintas a las que existen en este planeta. Entonces estaríamos hablando de que, bueno, aquí va perdiendo un poco la cancha lo que es el ajuste fino, porque quiere decir que la vida ni es tan rara, ni los planetas como este, o incluso puede haber mucho más rango de movimiento para la vida o incluso otras formas de vida que actualmente quizás no lo consideraríamos. Claro, claro, claro. De hecho, es muy interesante, ¿no? Estos dos puntos, bueno, tres puntos que estás tomando en cuenta, ¿no? Lo que es la guerra evolutiva, ¿no? Hay varios ejemplos, muchos ejemplos de esto. Recuerdo yo el de unas ranas o sapos que son muy venenosos, tanto que si uno los toca unos minutos después, uno moriría. Y las serpientes que los cazan tienen resistencia a este veneno. Y entonces, de entre los sapos, bueno, pues sobreviven los que tienen el veneno más fuerte, y de entre las serpientes sobreviven las que tienen la resistencia más fuerte a dicho veneno, ¿no? ¿No son las dardo venenosas las que estás tratando de meter? Creo que sí, son unos ranas o sapos que son muy, muy venenosos. Colores. Ajá, sí. Sí, son ranas de Centroamérica, y en realidad ellas no producen tampoco el veneno, quien lo produce es su alimento, que son escarabajos. Ok. Vale, Juan, tu micrófono unos segundos y ya le pasamos el micrófono al entrevistado, que es Marcos. Adelante, Juan. De hecho, hay un sapo que, aparte de la rana que mencionas, hay un sapo que tiene esa característica, y en general la mayor parte de las serpientes que los atacan mueren de hecho. Lamentablemente no recuerdo la especie, pero sí lo leí recientemente. Sí. La mayoría de sapos tienen glándulas de veneno atrás. Todos los búfidos lo tienen, aunque no siempre son súper letales. De hecho, es uno de los problemas que hubo con la introducción de sapos en Australia. Vale. Bueno, y después los otros temas que tocas, ¿no? Lo que es los sistemas y cómo se influyen entre ellos, ¿no? El ejemplo de Yellowstone es extraordinario. Invitaría a todo nuestro público a buscar los documentales, son varios. Los que presentan el caso en el que el solo hecho de meter una manada de lobos cambia al paisaje de Yellowstone. ¿Sí? Cambia el curso de los ríos, cambia el curso de a dónde van a pastar los animales, etcétera, ¿no? O sea, el ecosistema cambió drásticamente con la introducción de estos lobos. Marcos, te cedo el micrófono. Hola, Jess.
Es muy interesante lo que toca mi colega Jorge, de hecho. La cosa aquí es que él está un poquito más familiarizado que yo en esto de las dinámicas ecológicas de comunidades y yo me quedé un poquito más con lo de poblaciones. ¿Por qué? Porque me aterraban, y lo sigo, y me siguen aterrando las matemáticas implicadas detrás de eso. Así que siempre he tenido como que ese de lejitos con las dinámicas de comunidad. Pero ciertamente es muy acertado lo que comenta. No solamente es el ambiente, el medio, el que modela o el que influye para que se modifique una población o los organismos, sino que también los mismos organismos se influyen entre sí e incluso en condiciones abióticas que son, por ejemplo, el clima. A mí me gusta comparar esta situación con una situación similar que ocurre en física, que es que la masa modifica la curvatura del espacio-tiempo y el espacio-tiempo le dice cómo moverse a la masa. Es como un tira y afloja, básicamente. Y también me gustaría comentar un poquito lo que comentaba Jorge, de que cuando no hay cambios en el ambiente no hay necesidad de que pues una población se llegue a modificar para adaptarse, lo cual no solamente es cierto, sino que también muchas veces cuando ocurre esto, los individuos que se alejan de la media o de lo promedio dentro de esa población suelen ser eliminados, llegando a ser, ¿cómo lo llamaban? Una especie de selección, no recuerdo el nombre que le llaman a este fenómeno, de que van muriendo los individuos que se alejan de lo normal, por decirlo de alguna manera. Era como selección neutra o selección estabilizadora, no recuerdo, pero es una forma en la que opera. ¿Cómo le explicas, Marcos? De que cuando las condiciones ambientales no cambian y se mantienen, una población no solamente no cambia, sino que a aquellos individuos cuya variabilidad genética o morfológica se aleja de lo, de lo que de lo que es normal dentro de la población, como no están, por decirlo de alguna manera, bien adaptados, sobreviven menos. Claro, es como una selección negativa, ¿no? O sea, de una u otra manera, cuando el grupo de organismos, cuando la población ya se encuentra adaptada a un ambiente particular, si algunos de los miembros de esa población tienen una variabilidad que no les presente alguna ventaja, pues tendrán menos probabilidades que todos aquellos que ya la tienen. Exactamente. Juan, tu micrófono. Pero tienes que... Ya la tiene. Gracias. Yo De creo hecho, que estás hablando de no sería apropiado llamarlo selección negativa, sino simplemente selección natural. De eso se trata la selección natural. El proceso consiste en que aquellos que están mejor adaptados se reproducen más. Los que no, simplemente no se reproducen y entonces lo que se observa a la distancia es como si el entorno selecciona los que son adecuados, pero no es porque haya una volición, sino porque simplemente los que tienen ventajas se reproducen más. Sí, bueno, aquí nada más de lo que decía Marcos, no sé si estás hablando, bueno, si es a nivel evolutivo, sería una evolución parapátrica. Y creo que influye mucho esto de la hipótesis de la reina roja con lo que estás mencionando. Sin embargo, por ejemplo, en paleontología, cuando hay organismos, nuevas poblaciones que han evolucionado, pero siguen muy cerca de su zona tronco, suelen extinguirse. ¿Por qué? Porque suelen volverse a parear con el tronco y resulta que esa población pues no logra realmente diversificarse
o simplemente ya por nicho ecológico ya está ocupado y entonces son eliminados, tienen cambios, pero no es suficiente. Tienen que alejarse un poco más del tronco para lograr subsistir y crear una nueva rama. Sí, de hecho, por eso cuando hay extinción de especies que quedan libres espacios ecológicos, nichos ecológicos por ocupar, es más probable que haya nuevamente diferenciación de especies, porque algunos individuos que dentro de una población que está adaptada a un nicho, pueden llegar a no estar tan adaptados a eso de nicho, pero al que acaba de ser desocupado sí, y llegan a un punto a diferenciarse de el tronco madre, pero lo cual es hasta cierto punto raro lo que comentas, no siempre se da una diferenciación exitosa. Claro, claro. Juan, a ver, ¿querías comentar algo más? Cuéntanos. Me parece que mezclaron dos problemas que son realmente diferentes. Está el tema de los procesos evolutivos o los procesos que conducen a la evolución, que esencialmente son los que producen cambio, la necesidad de aislamiento para asegurarse de que los genes se conservan durante la reproducción, y la selección natural. El asunto es que producen resultados similares, pero son cosas distintas. Cuando una población tiene un cambio, sea ventajoso o no, pero está mezclada con la población general, entonces el gen, los cambios alélicos tienden a ser cancelados por los genes originales. Yo no conozco bien el proceso de replicación y todo eso, no es mi área, pero el ADN tiene mecanismos, el mecanismo de reproducción tiene mecanismos que cancelan los cambios. Y eso se resuelve con aislamiento. El otro problema es que si los cambios se sostienen, pero el entorno no favorece, entonces la selección natural elimina los que termina eliminando los que tienen desventaja frente a los otros. Jorge, tu micrófono. Sí, nada más de lo que había dicho en la anterior intervención, Juan. Sí tenemos que diferenciar tres tipos de selección. O sea, una pues es la adaptativa, ¿no? Es la que normalmente conocemos, que es cuando se logran adaptar, digamos, la llamamos positiva, del organismo al medio. La negativa pues normalmente lleva a muerte, extinción, o simplemente que esa población pues no le vaya bien, ¿no? Pero existe la tercera, que es la neutra, que son las exaptaciones, y es cuando el nuevo cambio, la selección, digamos, ni le fue ni le vino, o sea, no fue seleccionado, ahí quedó, y de hecho puede ser incluso no expresado. Sin embargo, queda en reserva, y si cambia nuevamente el ambiente se puede volver negativa o se puede volver positiva en una forma póstuma. Claro, una especie como de gen dormido, ¿no? Gen o fenotipo puede ser. Perdón, Marcos, adelante. No, sí, pues estaba confirmando que podría ser algo así, como lo comentas. Una especie de fenotipo gen que, pues dormido, lo podríamos ver así. Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tenemos los huesos que antes eran parte de las patas de las ballenas. Es un órgano que se está perdiendo por desuso, que digamos la selección lo estaba señalando de que pues no era útil. La cuestión es de que posteriormente tuvo una exaptación y ahora esos huesos sirven para la parte reproductiva en machos de las ballenas. Claro, claro. Estos nuevos usos que se encuentran en todos los casos, ¿no? O sea, bueno, en muchos casos, ¿no? Cosas que luego se mencionan que parecen tener una especie como de, aquí voy a entrar en otra argumentación, también de que se utiliza en algunos círculos, especialmente en los de diseño y creacionismo, en los que tratan de argumentar una especie de complejidad irreductible, ¿sí? Por ejemplo, el ojo
lo que es el desarrollo del ojo, o en el caso de creo que había unas bacterias en particular en el cual se decía que el flagelo no podía funcionar si no tenía todas las partes que lo constituyen. Y sin embargo, bueno, hay forma de exponer cómo cada una de esas partes funcionaba de una manera separada en su momento y actualmente funcionan como impulsores, ¿no? Así es. Entonces, regresando al tema de lo que es específicamente la selección natural, podemos decir que los organismos, las poblaciones, se adaptan al ambiente en el que se las encuentra, pero también modifican el ambiente en el que se los encuentra. Exactamente. Te Porque cedo el micrófono. Adelante. exactamente eso es lo que estaría ocurriendo. Es por eso que vemos cómo los organismos encajan tan bien al ambiente y el ambiente encaja tan bien con los organismos que alberga. ¿Por qué? Porque, como había comentado, es una especie de estira-afloja entre los dos lados. Es una, ¿cómo lo llaman en estadística? Una relación, ¿Biounívoca? algo así, es Sí, una... en matemáticas sería una relación biounívoca, en el que un lado tiene que ver con el otro directamente. Si tienes dos conjuntos que están relacionados. Exactamente. Y Sí, el otro con el otro. Sí, exactamente. eso es lo que ocurre. Bueno, pues, como dije, como comenté, a mí me gusta ser bastante poco políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, No te o preocupes. más bien descarado, pero aquí los creacionistas y defensores del diseño inteligente, que para mí vienen siendo exactamente lo mismo, argumentan que lo que está detrás de este aparente ajuste fino dentro de los organismos a su ambiente y viceversa es la mano de un diseñador inteligente, es la mano de un dios o es la mano de alguien, de algo. Y a eso lo suelen llamar pues su dios y de eso se cuelgan los apologetas para decir, ah, pues ahí está la mano de Dios. Y yo les digo, pues sí, sí, si a eso le llamas Dios, pues los biólogos lo conocemos perfectamente y lo llamamos de otra manera, lo llamamos selección natural. Así que, a diferencia de lo que muchos dicen, Darwin no desmontó a Dios, sino que hizo que lo conociéramos un poquito más. Pero vimos que es un proceso natural, que es una consecuencia lógica de diferentes factores que también ocurren en la naturaleza. Y pues, por mi parte, eso era lo que quería expresar con esta mini charla. No, No sé bueno. si quisieran ahondar un poquito más o hablar de más temas relacionados a esto. Claro que sí, Marcos. Tenemos un rato un poquito más para darle. La verdad es que concuerdo contigo, ¿no? Bueno, si quieren llamarle al flujo dinámico de procesos que observamos en la naturaleza, Dios, bueno, pues que se junten ahí con Spinoza, ¿no? Sí. De una u otra manera, no aparenta haber la intervención de ninguna conciencia, de alguna gente consciente que esté dando lugar a este tipo de cambios en la frecuencia de alelos genéticos que hay en los organismos, ¿no? No parece haber alguna mano por encima dirigiendo las cosas para que sucedan de una u otra manera. La evolución de ninguna manera tiene algún lugar en el que podamos decir, mira, tiene el propósito de llegar aquí o tiene el propósito de llegar allá. No parece tener algún propósito particular fuera de la supervivencia, ¿no? Jorge, te cedo el micrófono. Sí, bueno, aquí yo nada más tendría cuidado con usar esas expresiones, sé la manera que se está manejando, pero hay que ver
al público, tanto ya sea al creata o a los que no conocen nada del tema, cómo lo puedan tomar. La cuestión es de que, sí, ahí estaríamos hablando de hecho de un tipo de panteísmo natural, ¿no? En este caso. Sin embargo, pues no tiene caso meterle palabras metafísicas a algo que tenemos otra forma de denominarlo. En ciencia, bueno, y en general en todo esto, vamos a irnos pues obviamente por procesos naturales, ya que procesos sobrenaturales pues no pueden ser para empezar estudiados. Yo me iría más ahorita, por ejemplo, en la plática, precisamente a lo que comentó Rafa con esto de la irreductibilidad, y también un tema que un poquito dije atrás, por ejemplo, la cuestión de la posibilidad de vida en la Tierra. O sea, ¿cuál era la posibilidad? O por ejemplo, si vamos a cuestiones de diseño inteligente y ajuste fino, ¿es necesaria la vida en la Tierra? ¿Hay un propósito en la vida en la Tierra? Por ejemplo, yo pondría un ejemplo que a ellos les va a encantar, por ejemplo, el de la, me acuerdo el nombre, de estas proteínas que caminan y llevan las vesículas, la quinestina, quinesina, ahorita la busco bien el nombre. Bueno, la cuestión es de que estas proteínas van caminando, ¿no? Por los microtúbulos, y literalmente parecen robots, ¿eh? O sea, dirías, no, pues es que hay diseño, ¿no? Una de estas proteínas lo que hace es que lleva las vesículas de la parte externa de la membrana hacia el núcleo, eh, y la otra la lleva sobre todo del aparato de Golgi hacia la zona externa, ¿no? De hecho, algunas de ellas sirven para llevar los RNA mensajeros, según tengo entendido. Y bueno, ¿cómo podemos, por ejemplo, no explicar esto? Simplemente, bueno, tenemos estas proteínas, todas las proteínas van a tener alguna estructura tridimensional, perdón. Y la cuestión es de que todas las proteínas hay que ver de que, bueno, son aminoácidos, pero los aminoácidos son moléculas, ¿no? Que simplemente están unidos, ahora sí, pues, por enlaces, ya sean, por ejemplo, enlaces covalentes o ya sea puentes de hidrógeno, etcétera. Y esto se va dando por cargas, ya que realmente ahí lo que está interviniendo mucho, pues, es la fuerza electromagnética. No sé si interviene alguna otra, pero no, creo que solo la electromagnética, y en el cual, si cambias la carga de alguna de las moléculas, va a cambiar la estructura completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tienes ay, que se me olvidó el nombre. Si me logran ayudar buscándola, pues sería muy bueno. Son dos, una es dimesina y la otra quinestina, creo que es, pero no me acuerdo bien el nombre. La cuestión es de que, por ejemplo, ¿cómo hacen para caminar? Porque tienen sus dos patitas, literal. O sea, vamos a decirles así, sus dos patitas, su cuerpo y su cabeza. En la cabeza va agarrada la vesícula. Entonces lo que sucede es de que llega un ATP, fosforila, y más bien un ADP fosforila, o sea, quita el fosfato de la molécula, cambia eso, su carga, y entonces va a hacer que se mueva. Después llega un ATP, le pone otra vez el fosfato y hace que cambie la estructura y parece que ya volvió a cimentar la patita en el microtúbulo. Llega otro ADP, vuelve a quitar un fosfato, se levanta la patita, llega un ATP, le pone el fosfato, se baja la patita. No es realmente ahí tanto un diseño, no sé, Marcos, ahí como ejemplo, cómo lo podría un poco explicar, esta es mi forma, en el cual simplemente hay que ver de que esto está dentro de un medio que está lleno de moléculas que andan todas dispersas, ahora sí, en forma estocástica, ¿no? Muy parecido, por ejemplo, no sé, si es una habitación llena de vapor o de humo. Entonces, la posibilidad de que choque una de estas moléculas de vapor con alguna célula tuya, por ejemplo, es bastante alto. Entonces está ahí constantemente y lo único que va a pasar es de que al estar interaccionando se va a ir moviendo la proteína. Y que es, y obviamente una vez que llegue a su punto de origen,
se va a quedar ahí la vesícula y eso nuevamente va a cambiar todas las cargas dentro de la proteína y no sé muy bien cómo hace para regresar, eso sí tengo duda, pero la cuestión es de que simplemente son procesos naturales, pero si alguien viera cómo los videos que luego hay, por ejemplo, que han hecho para explicar, o las fotos que se han sacado para explicar a estas proteínas, la cuestión es de que, pues sí, parecerían robots, y dirías, mira, ahí hay diseño inteligente. No sé tú, Marcos, ¿qué opinas? Marcos, para poder hablar tienes que activar tu micrófono. Desgraciadamente había un poquito de... Perdón, es kinesina. Kinesina, ok. Juan, en lo que Marcos activa su micrófono, tienes la mano levantada desde hace rato. Yo quería hacer dos acotaciones con respecto al tema del diseño y por un lado y la interpretación de estos fenómenos como por ejemplo esas moléculas que se mueven en microtúbulos o por ejemplo la existencia de estructuras complejas como el ADN, que yo creo que tiene que ver con el tema del idioma o de los idiomas, del lenguaje. El tema del diseño inteligente o el diseño en general es que hay un grupo de, perdón, disculpen, hay un grupo de características que tiene todo diseño. La fundamental es que es artificial. Los procesos naturales no tienen diseño, son procesos que están dirigidos por las leyes naturales. Los procesos, el diseño, los procesos que son diseñados por alguien no son naturales, son artificiales. Y entonces hay una serie de cosas que tú puedes observar para saber que hay diseño. Ves especificaciones que denotan la intención, el propósito, o ves prototipos que nota que te permite observar que, bueno, estuvieron trabajando en el asunto mientras averiguaban cómo funcionaba, o encuentras resultados del trabajo intelectual y entonces tienes planos, diagramas, cómputos métricos, o tienes lo evidente, si no tienes todo lo demás, pero tienes estructuras artificiales. O sea, no encuentras un metal bruñido en la naturaleza. No encuentras un árbol cortado al ras en la naturaleza. Cuando se cae, se astilla. Y así puedes hacer una lista muy grande, así como se identifican, por ejemplo, las puntas de flecha de culturas ancestrales. Yo estuve con un especialista en el tema, con un arqueólogo, y es muy impresionante porque es que ante el ojo inexperto, tú ves un montón de piedras. Y el tipo dice, esto es una flecha, esto es una flecha, esto es una flecha, esto es una flecha, y empieza a mostrarte las evidencias de tratamiento planeado. Y dice, esto no ocurre en la naturaleza, esto no ocurre en la naturaleza, todo esto son productos desechados o puntas que se usaron. Entonces, un proceso natural, bueno, es natural, no hay diseño. Lo segundo es cuenta que no encontremos cuando se descubre una nueva condición, el caso del ADN, pero por ejemplo en física, el caso de los quarks. De los quarks y del spin y el gran problema del principio de incertidumbre, el problema de las interpretaciones de la mecánica cuántica. La gente, o todos, tendemos a ver patrones, y eso es una condición que se llama apofenia. Y cuando vemos un patrón, queremos describirlo con las palabras que tenemos. Entonces, el ADN lo llaman como si fuera un texto escrito, un programa con el que controlas una computadora. Y no es verdad. El ADN no es más que una estructura que es parte de un sistema de control que se ha ido construyendo sobre la base del ensayo y error, destruyendo los dispositivos que no funcionan. Y lo que sí, entonces se replica. Esa es un poco la idea que quería dejar, ¿no? O sea, en cuanto usamos
palabras que no le corresponden, la gente automáticamente los asocia y la apofenia refuerza la idea. Sí, claro, claro, coincido, Juan. De hecho, tenemos ese problema porque nuestro lenguaje es insuficiente para describir a todos los fenómenos que observamos suceden en la realidad, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, terminas tocando nuevamente el tema del que estaba hablando Jorge, ¿no? O sea, la conducta a nivel atómico de la conformación de aminoácidos, las proteínas. De una u otra manera observamos que pues de qué están hechos los ácidos nucleicos, ¿no? O sea, de una u otra manera, o bueno, mejor dicho, no los ácidos nucleicos, de qué están hechas las cosas que están vivas, ¿no? Pues por elementos químicos, ¿no? O sea, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, ¿no? Pero estas cosas también están hechas de elementos específicos, ¿no? Por ejemplo, los aminoácidos más comunes están hechos de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, ¿no? Por ahí creo que hay algunos que tienen sulfuro. Ahí corríjanme si estoy mal. Los ácidos nucleicos, pues también los mismos, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Y los carbohidratos también, ¿no? De una u otra manera nos encontramos que la vida está conformada por elementos. A ver, químicamente, por lo que tengo entendido, el carbono es el elemento que mejor se combina con cualquier otro de los elementos de la tabla o con casi cualquier otro de los elementos de la tabla periódica para formar moléculas, ¿sí? ¿Y de qué estamos hechos principalmente? Pues, de carbono. Pero bueno, Jorge, habías terminado con una pregunta para Marcus con respecto de la conducta de las moléculas, ¿no? Sí, quiero ver su opinión y no sé si quiera tocar alguno de los temas. A mí me interesaría más origen de la vida, pero el que quieran. Ok, ¿ya me escucho? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. La pregunta, si mal no recuerdo, era que cuál era mi opinión sobre estas proteínas que parecen presentar un diseño en estos famosos videos que creo todos hemos visto. Yo diría que sí, exacto, es un diseño impresionante, se ve como todo está bien planificado, pero debo de recordar que es un video hecho por un animador. Es una representación simplista de lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, por ese lado, sí, pues es un gran diseño. Claro. Y muchas veces de ahí se agarran los apologetas. Oye, pues míralo, ve cómo se mueve. Pues sí, pero en sí es una representación de lo que está ocurriendo, no es todo el proceso, no es en sí que esa molécula se está moviendo sola o, o nada. Claro, claro. De hecho, ejemplos de eso también hay en la cosmología, ¿no? O sea, la verdad es que estas imágenes en las que se hacen acercamientos a algunos de los grandes sistemas o a algún agujero negro, estas hermosas imágenes que luego alcanzamos a ver, son representaciones artísticas de acuerdo con las descripciones que realizan astrofísicos, ¿no? En el caso de lo que es el ADN o la conformación proteica y de aminoácidos del ADN, es una animación que está tratando de acercarse a lo que describen personas que se dedican a estudiar eso, al artista, y el artista trata de representarlo en un video que sea obviamente llamativo al público, ¿no? Y pues en algunas ocasiones se dan sus libertades artísticas, ¿no? Jorge, tu micrófono. Sí, estoy bien porque como que me estabas cortando y pues, mi conexión. No, Sí, en efecto. no te escuchamos bien. A ver. ¿No? A ver, ahorita que le marco. Sí, se te escucha un poco extraño, Jorge. Probablemente tu micrófono tenga algún problema porque está enviando la señal como si estuviera hablando alguna caricatura.
Marcos, no sé si quieras comentar algo más con respecto precisamente de estas animaciones o de lo que realmente sucede cuando observamos las estructuras moleculares de nuestro ADN, del ARN, de las células, las mitocondrias, etcétera, ¿no? Porque al final una cosa es la representación artística y otra lo que realmente se observa, ¿no? Bueno, Listo, creo que ya regresé. bienvenido. Bienvenido de regreso. Adelante, Marcos, y luego le cedemos el micrófono a Jorge. Una cosa, voy a tomar un ejemplo que vi mucho durante este tiempo para hacer un poquito más entendible. El problema con ese tipo de animaciones o representaciones o esquemas o como lo quieran llamar es que mucha gente cree que, mira, ya tenemos una imagen de esto. Y hay otras personas, otro sector que son un poquito más escépticos, pero que pecan de también incredulidad o de, no sé, conspiranoicos o algo por el estilo que dicen, no, eso no es una imagen real, no es falso. Entonces lo que representa también es falso, lo cual también es algo de lo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, el ejemplo que quería manejar era de que mucha gente decía, ese es el virus, nunca has visto un virus, nunca se ha fotografiado, cuando se estaba hablando del nuevo coronavirus y mostraban las imágenes que vemos mucho en la publicidad de una bolita con piquitos. Dicen, pues yo veo una representación hecha por un ordenador, un virus no existe. Y les digo, bueno, a ver, es que se ve más bonito o que se ve más llamativo para publicidad. ¿Eso o una imagen real que podemos encontrar en internet, fotografías? No, creo que no es lo correcto decir fotografías porque no se utilizan haces de luz. Cuando se utiliza se utiliza microscopía electrónica, se utiliza pues un haz de electrones y se toma una imagen de lo que hay ahí. Y pues la verdad, esta familia de virus son medio amorfos, como una mancha, pero muchas estructuras nanométricas. Pues, las fotos reales son así y las pasamos a representaciones. Lo mismo para todas las moléculas. No, las imágenes reales que tenemos de ellas son un poco distintas a lo que solemos representar en los libros de divulgación, en las imágenes de divulgación o incluso en los libros de texto. Y mucha gente se agarra de ahí. Sí, no, de hecho, en el caso de la evolución, el ejemplo de hay un dibujo muy, muy conocido y muy propagado en el que se ve como paso a paso, ¿no? Como un mono se ve cada vez más erguido hasta que llega a ser un hombre. Y ese es, yo creo que probablemente uno de los dibujos que más daño le ha hecho a la teoría de la evolución. Jorge, tu micrófono. Sí, bueno, ahorita se la pasas a Juan. Sí, lo que quería decir de la pregunta que le hice a Marcos, tiene toda la razón, ¿eh? Una cosa es lo que vemos en la animación, otra es la realidad. Ahora sí se ha logrado fotografiar esta Kinesina. La cuestión es de que la animación solo trata de ejemplificar lo más sencillo, es justamente su movimiento, pero no te pones por ejemplo, otro ejemplo muy común, ¿no? Por ejemplo, durante la replicación o por ejemplo durante la transcripción, uno dice, es que la polimerasa, así como robotcito, ¿no? Agarra los ácidos nucleicos y sabe cuál agarrar, ¿no? Simplemente de acuerdo una vez de que la polimerasa toca el ácido nucleico, por ejemplo, del ADN en el cual está corriendo, simplemente esto va a cambiar su conformación. Entonces, va a haber varios ácidos nucleicos que están ahí al azar nadando dentro de la célula, dentro del núcleo, y entonces la polimerasa pues va a agarrar el que se acopla en ese momento a ella simplemente por afinidad y lo va a colocar en
la cadena nueva que está generando, ¿no? Pero obviamente esto en una forma divulgativa, como son estos videos, pues no lo ponen. Esto lo tratan de poner lo más sencillo, lo malo es cuando se les tergiversa. Bueno, ahorita y después meto otra cosa. Vete con Juan. Ok, ok, Juan, tu micrófono, llevas un rato con la mano alzada. Adelante. Yo quería hacer una pregunta, ya que hay dos biólogos acá. Está el tema de el ADN. Se habla del código genético, se habla de código de programación, se habla de transcripción y lectura, de modo que procesa, o el sistema en el que el ADN funciona, procesa información que está contenida en el ADN. Yo he estado utilizando, tal vez el último año y medio o 2 años, la palabra metáfora, diciendo que realmente nadie quiso hablar, quiso decir que el ADN realmente fuera un código, fuera escrito para que fuera leído por alguien que hubiera un receptor del mensaje. Pero yo no tengo una base real, yo no he leído sobre el tema como para sostener esa afirmación. Quería saber qué opinaban los que se estudiaron el tema, tuvieron que aprobar exámenes, un poco para tratar de redondear esta idea, si efectivamente la comunidad científica y en particular los biólogos consideran que el ADN es un código, si consideran que transmite información en términos de lo que hablamos de teoría de información, y si incluso podríamos considerar que el proceso de transcripción, de lectura, es efectivamente una lectura como la que harían personas, alguien que escribió una estructura compleja y después hay un proceso de lectura que ejecuta lo que ese alguien transcribió, o si efectivamente podemos hablar de simplemente metáfora por no tener una mejor forma de escribirlo. ¿Quieres contestar, Marcos, o contesto primero? Marcos, te puse en silencio porque se estaba metiendo un poco de ruido de fondo. Para que puedas hablar tienes que activar tu micrófono. Ahora sí. Adelante. Sí. Adelante. Bueno, me gustaría que a lo que voy a decir, mi colega Jorge me lo complementara o corrigiera si digo una barbaridad. Mira, las palabras, cuando hablamos de términos que aplican a ciencia, es un poquito irrelevante qué palabra utilizamos. ¿Por qué? Porque en un principio utilizamos aquello que más se asemeja a la realidad, pero puede que en un futuro descubramos más sobre ese fenómeno, nos demos cuenta que ese término no es tan adecuado después de todo. Esto ocurre para muchas cosas y pues ocurre también con lo del código genético. No es algo que sea tal cual como una escritura, sino que es algo que solemos decirlo de manera hasta incluso poética, de que se trata de letras como si fueran un libro o una frase y las proteínas son esa frase o la expresión de esa frase. Es algo bastante poético, pero en realidad lo que ocurre detrás de todo es una serie de interacciones físico-químicas entre las moléculas que dan ciertos resultados, y no siempre es así. Por ejemplo, solemos hablar de que la base nitrogenada o ¿cómo se llama? El nucleótido de la guanina siempre se aparea con el nucleótido de la adenina, cuando esto no es estrictamente cierto. Ocurren ciertas condiciones que pues no es la norma, ciertamente, en que se pueden aparear unas bases nitrogenadas con otras que no siempre es lo normal. Y eso puede generar a posterior una mutación. Pero sí, pero es algo que ocurre, son cambios que ocurren, son
errores, por decirlo de alguna manera, que tampoco es un término tan adecuado, porque decimos o llamamos error cuando simplemente es algo que se salta de lo normal dentro del fenómeno, pero es algo que ocurre. Claro, que rompe con la regularidad, ¿no? Exactamente. Y creo que aquí a lo que Juan quiere llegar es a este valor polisémico que tendría la palabra información. Sí, muchas personas piensan que información únicamente tiene que ver con el mensaje que da un emisor a un receptor y que cambia el estado mental del receptor, ¿no? Cuando en realidad en otros casos hablamos de información sobre cualquier cosa que nos permita corregir, aumentar en nuestro entendimiento de la realidad. Información, bueno, pues es literalmente cualquier cosa que forme parte de nuestros conocimientos. Y eso no significa que haya un emisor y un receptor, ¿no? Y a ese tipo de pensamiento, bueno, pues es una falacia, ¿no? O sea, es utilizar de dos formas diferentes un mismo término. Se conoce como equívoco en lo que es la filosofía y en argumentación lógica, ¿no? O sea, por un lado, bueno, pues entendemos que hay información en todo y hay información evidentemente en el ADN, pero esto no significa que esta información haya sido diseñada por un remitente y que tenga un destinatario, ¿sí? Por otro lado, el ejemplo que pones es muy elocuente, ¿no? O sea, como lo que es las diferentes letras, entre comillas, que asignamos a la conformación de los nucleótidos o de los ácidos nucleicos, pueden dar como resultado combinaciones diferentes de las que esperaríamos con regularidad, ¿no? Jorge, tu micrófono. Sí, bueno, aquí es más o menos lo que dice Marcos, o sea, lo que pasa es de que lo estamos tratando de entender y todo lo que tratamos de entender lo vamos a hacer obviamente con nuestro lenguaje, ya es un lenguaje matemático o un lenguaje lingüístico, pero la cuestión es que vamos a hacer abstracciones de la realidad. O sea, aquello que estamos observando lo vamos a tratar de entender y posteriormente de expresar. Entonces aquí, al no tener otras palabras muchas veces, simplemente se adecúan palabras que ya existen en el lenguaje y se le hacen nuevas acepciones, ¿no? Nuevos significados. Obviamente, para dentro de esa área de estudio, ahí no estaríamos hablando de un equívoco, porque, por ejemplo, el problema sería de que en un mismo argumento estés dando distintas acepciones de dicha palabra y simplemente pues a la hora de estar dialogando, pues de acuerdo a gusto, la vas metiendo, ¿no? Aquí sí, o sea, no es de que esté mal usar estas definiciones, simplemente no hay otras, pero lo que están tratando de describir es algo que estamos observando en el medio ambiente, que muchas veces lo que hacemos es una analogía de lo que estamos observando con lo que es obviamente más antropocéntrico para nosotros. Siempre todo lo antropocentrizamos. Entonces, si veo que se está pasando, no sé, la polimerasa por la cadena, ¿no? De nucleótidos, bueno, es como si estuviera leyendo. También se pudo haber dicho paseando, no sé, algo por el estilo, pero bueno, se quedó leyendo y pues así se quedó en el acervo científico, ¿no? Claro. Ahora, esto de información va a depender también qué definas por información. Si es así como lo puso Rafa, en el cual pues estamos hablando prácticamente de un emisor y un receptor humano, pues no, no para nada sería por el estilo. Sin embargo, sí podemos hacer nuevamente analogías porque, bueno, por ejemplo, puedes tener un emisor que no sé, es la cadena de ADN y un receptor que sea el ribosoma y tan tan, pero simplemente estamos haciendo analogías. Hay que entenderlo así, como lo dice Juan, son metáforas. Y no tanto metáforas, son una forma de tratar ahora sí de poder describirlo, porque no tenemos de otra. Ahora, de hecho, me acabo ahorita de leer un libro precisamente de información. Ellos lo manejan de una forma interesante y que creo que puede ser muy útil para esta parte, por lo menos en biología, en el cual información sería la aleatoriedad en un sistema. O sea, me explico. Por ejemplo, si tienes un código 00000000, ahí no hay información.
todo es repetitivo, todo se sabe qué es lo que va a pasar en la siguiente, entonces no hay información fuera del cero, o sea, lo puedes decodificar en cero. Si tienes 0001, ahí ya hay una información extra, tienes un 0 y un 1 al final, ¿no? Si tienes una aleatoriedad total, lo que vas a tener es ruido, es caos total, ¿no? Es el mayor nivel de información en un sistema en el cual no puede ser nada predecible, pero normalmente, por ejemplo, también en el lenguaje humano, ya pasándonos a lingüística, podemos hacer cosas aleatorias. Para eso es ruido. No hay mucha información, pero a nosotros no nos sirve. Entonces, esto lo podemos hacer analogías nuevamente con la conformación del código genético, en el cual, por ejemplo, si tienes demasiada aleatoriedad, puedes empezar a tener errores a la hora, por ejemplo, de conformar proteínas, ¿no? Y eso es lo que sucede, por ejemplo, muchas veces en la cromangénesis, que era algo de lo que iba a tocar en la plática anterior y se me olvidó, en el cual, por ejemplo, se rompe el cromosoma y pedazos se vuelven a reconformar en el mismo cromosoma o se van a otros lados del cromosoma, y esto puede dar un salto macroevolutivo. Pero la cuestión es de que ahí la mayoría de las veces o se vuelve un factor de letalidad para la célula o es un factor de cáncer. Entonces, ahora sí estamos haciendo ahí analogías, pero simplemente información se puede entender así como la aleatoriedad dentro de un sistema. ¿Cuánta aleatoriedad? Obviamente desde el observador, desde el observador. Claro, claro. De hecho, yo me refería al equívoco en la argumentación de que el ADN es un código programado, ¿no? O sea, es un programa, ¿no? Entonces ahí se utiliza la palabra información con dos formas diferentes en el mismo argumento, ¿no? O sea, ahí es donde se estaría empleando el equívoco. Y efectivamente, pues tienen mucha razón, son metáforas, son analogías, son formas de tratar de interpretar aquello que estamos entendiendo e investigando, y que volvemos a lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Nuestro lenguaje es insuficiente para describir todos los fenómenos que encontramos en la realidad. Juan, tu micrófono. Yo quería hacer una acotación, un comentario y una pregunta. En teoría de información se diferencia dato de información. La información es un conjunto de datos. Datos es un valor con respecto a una determinada situación, fenómeno, algo que quiera que, que se expresa en la naturaleza. Es una representación de alguna cosa. Ahora, un conjunto de datos puros normalmente no son inútiles. Cuando tú los manipulas y los presentas de manera que puede dar utilidad, eso es información. Entonces, cuando hablamos de información, no hablamos de aleatoriedad. El ejemplo que él puso al principio, el tema de un montón de ceros, o la repetida progresión de un 1, o una combinación de valores que es diferente de la simple repetición, depende del contexto. Si estás haciendo una lectura, por ejemplo, de un pozo y recibes 0, 0, 0, 0, 0 todo el tiempo, ahí hay información muy clara, el pozo está muerto. ¿Ok? Entonces, el asunto es, depende del significado. La información siempre tiene una carga semántica que depende del receptor. ¿Bien? Entonces, si es aleatorio o no, depende de otros factores. ¿Bien? En principio, el dato puro es inútil y cuando le das contexto, cuando lo manipulas, lo procesas, lo modificas o lo modifica su estructura para que sea útil, se convierte en información. El otro comentario era, entonces efectivamente, y quería confirmar, digamos que la referencia que yo venía haciendo de que es simplemente una metáfora no está lejos de la realidad, de la visión que tienen los especialistas en el tema. O sea, mucha gente creacionista, sobre todo los fundamentalistas de la creación y la gente del diseño inteligente, esgrime el argumento de que el ADN trae información y
controla, es un programa que controla el proceso, el funcionamiento de la célula. Y a mí siempre me ha parecido que es un equívoco producto de la elección de la palabra de quien descubrió el proceso. Y a partir de ahí no nos pudimos despegar, como cuando se habla del dogma fundamental de la biología, que el mismo, ¿cómo se llama el hombre? Francis Crick. ¿Ah? Francis Crick. Crick después lo lamentó. O sea, no es un dogma, no hay dogmas en la ciencia. Bien. Lo, lo, lo tercero es el tema del diseño. Quería volver un poquito hacia atrás, porque la gente que propone el diseño inteligente, en vista de que se niegan a entender que si no hay intervención artificial no hay diseño, entonces ven estas estructuras complejas como evidencia de un determinado propósito. Y está el tema de la complejidad irreducible y la complejidad especificada. Y el ADN sería un ejemplo. Eh, es de tal complejidad que se haya producido por azar sin que tengamos algún otro mecanismo que lo haya producido, sería un argumento a favor de que hay alguna inteligencia detrás. Yo pregunto, ¿hay estudios, hay trabajos que estén señalando la ruta que explique la aparición de estructuras? Bueno, yo defino la vida como sistemas que tienen capacidad de autopoiesis y homeostasis, así simplemente, algo que puede ser hecho hasta de hierro si quieren. Pero entonces, en base a eso, el ADN es lo que le permite a nuestros sistemas hechos en base a carbono tener esas dos características. ¿Hay avances en ese sentido? ¿La definición es correcta? ¿O estamos completamente perdidos y todavía no tenemos una posible ruta de salida? A ver, Hola, Juan. tu micrófono. Sí, sí. Bueno, de lo primero que dijiste de información, estoy completamente de acuerdo, al igual que pues, necesitamos un contexto de significado, obviamente, ¿no? O sea, si, por ejemplo, estoy haciendo un muestreo de algún organismo en el ambiente y todos los datos me dan 0, obviamente, pues me está indicando que el organismo no está o tal vez esté extinto y esa es información valiosa. Aquí lo único que mencionaban de información era más bien si tienes siempre los mismos datos, la información siempre va a ser la misma. Ajá. Entonces, entre más aleatorias sean estos datos, va aumentando la información. Ese es el punto. Ahora, de lo otro de origen de la vida, no me acuerdo si otra cosa mencionaste, pero de lo de origen de la vida, sí, o sea, hay varios modelos, no hay un solo, en el cual tratan precisamente de explicar el origen pues, de la vida, ¿no? A partir de los elementos que la conforman. No hay que confundir esto con generación espontánea. Generación espontánea era de que un organismo salía literalmente de la nada o de alguna zona en descomposición o demás, completamente formado y estructurado a como lo conocemos. Acá no, acá simplemente se van formando los bloques de la vida, por ejemplo, lípidos para formar, no sé, membranas, aminoácidos, ácidos nucleicos y demás, y en el cual sí ya ha habido ciertos avances. Hay varios modelos, cerca de cuando menos unas 11 a 15 pues la mayoría están entre hipótesis y teoría, no sé cómo ejemplificarlas, y que entre todas conforman lo que es la teoría de la biogénesis quimiosintética. La cuestión es que existen varias de estas, algunas tienen más evidencia que otras, pero realmente así que conozcamos a la perfección, o sea, desde tener simplemente carbono, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, hasta originar un ser vivo como lo conocemos y como lo interpretamos, hay muchos huecos, muchísimos huecos que no conocemos. Por ejemplo, bueno, están los experimentos, bueno,
primero la teoría de Opari y después pues los experimentos, por ejemplo, de Miller y Urey, el cual de hecho ya había sido anteriormente hecho, nada más que esto como fue en país latinoamericano, no se menciona, en el cual es Miguel Herrera, que es el que trajo la biología aquí a México y la evolución, y que tuvo mucho apoyo de Porfirio Díaz, y que hizo la escuela esta del lago y que empezó pues la cuestión de biología aquí en México. Él hizo exactamente estos mismos experimentos, la única diferencia es de que él en su propuesta no le llamó coacervados, les llamó protobiontes. Y él hizo los experimentos, o sea, él hizo lo mismo que hizo Oparin, Handen, Urey y Miller, todo en conjunto, él y su equipo, obviamente, ¿no? Lo hizo 20 años antes, y en una conferencia que logró estar con Opari, Opari lo reconoció, o sea, reconoció su trabajo, aunque la historia obviamente pues lo olvidó por no ser europeo o de Estados Unidos o Canadá. Pero bueno, aquí ya son dos ejemplos de que se han hecho. Ahora Antonio Lascano ha hecho los mismos experimentos de Opari con los mismos resultados. Logra formar pequeños aminoácidos y estos aminoácidos también se han encontrado, por ejemplo, en meteoritos. Lo que indica que en forma, sin que haya vida en estos lugares, se pueden formar estos aminoácidos. De hecho, actualmente se han logrado incluso en zonas oscuras, creo que meteoritos que vienen de la nube de Oort, en concentraciones frías, se creía que ahí no se iba a poder hacer por la cuestión energética y se lograron formar incluso péptidos. Eh, y esto conforma la primer parte importante pues de la teoría biogenética. De ahí se derivan varias, ¿no? Hay algunas como la de sulfuro hierro, que habla de las fosas termales, que ahí se pudo haber tal vez originado la vida. Otros, pues es bueno, la de la sopa primitiva, que va muy en acorde con lo de Opari. Viene la de panspermia, en el cual va trayendo algunos elementos de parte del espacio exterior a la Tierra, y que incluso el impacto de los meteoros ayuda con las ondas de impacto a generar ahora sí como impulsos vitales, ¿no? Parecido a lo que nos ponían en Frankenstein, algo así, ¿no? O sea, impulsos, energía que podía hacer que se originase vida. De aquí, bueno, era un tema que de hecho traía, precisamente por si se nos desviábamos a esto, y es, por ejemplo, otra de las propuestas es la de la arcilla. En esta lo que se maneja, por ejemplo, es de que inicialmente lo que se empieza a replicar, bueno, no replicar, sino empieza a crecer, son cristales, y esto lo sabemos, o sea, los cristales pueden crecer por sí solos, sin necesidad de que sean vivos. Y en estos cristales posiblemente algunos primeros azúcares estilo ácidos nucleicos se empezaron a incrustar, y posteriormente, gracias al crecimiento de estos cristales, empezaron ellos a tomar la parte orgánica, digamos el control, hasta que se forma las cadenas, ¿no? que actualmente conocemos, y se empiezan a replicar en una autocatálisis. Bueno, posteriormente una catálisis, porque estamos hablando ya de proteínas. Y de hecho también, por ejemplo, algo que se ha hecho Antonio Lascano es a partir de ácido cianhídrico, metiendo energía, se puede formar adenina. Y esto ya está bien registrado cómo se puede hacer en laboratorio. Tengo entendido que también han logrado hacer timina. Entonces, digamos, estos puntos lo logramos hacer. Obviamente, ya formar una célula con organelos y todo está complicado, porque hay que ver que la mayoría de experimentos los hacemos, tan solo el experimento de Urey y Miller lo hicieron creo que en 2 meses. No crean que fue algo muy largo, fue en un matraz, no estamos hablando de un océano, de un planeta entero, sino de un vil matraz en 2 meses. Entonces, posiblemente se pueden llegar a formar, sí, ahora que conozcamos al 100% la atmósfera y la Tierra de antaño, no, o sea, tenemos algunos indicios, y que, por ejemplo, sabemos que había menos oxígeno. Entonces, de hecho, este es uno de los puntos flacos para el ajuste fino, porque, bueno, la Tierra no siempre ha sido como ahorita es. Entonces, muchos de los organismos, si nos fuéramos a hace 2500 millones de años, por ejemplo, con los primeros estromatolitos de las bandas de Isue,
que son de 3.700 millones de años, ahorita la vida actual no sobreviviría en esas condiciones. Entonces, más o menos sabemos qué condiciones hay. Por ejemplo, en las zonas marinas hay bandas oxidadas de hierro, que indica pues los momentos que había altas concentraciones de oxígeno, bajas concentraciones, hasta que llegó la fotosíntesis, ¿no? Que obviamente aquí pues ya completamente rebasó la posibilidad reductora del planeta. Ahora también, por ejemplo, otro indicio que nos puede indicar esto de origen de la vida son dos entidades biológicas, hay que llamarlas así, no son vida, que actualmente se han conocido. Uno de ellos son los nanobios, el cuales son filamentos cristalinos que se pueden cultivar en cajas Petri y tienen ácidos ¿Lo nucleicos. qué? ¿Puedes repetir? ¿Lo qué? Nanobios. Estos se encuentran incluso a 5.000 metros de profundidad y son cristales que crecen en cajas Petri y tienen ácidos nucleicos. Algunos dicen que quizás esos ácidos nucleicos vienen de bacterias, de la profundidad y todo, pero la realidad es que se logran formar en cajas Petri. Entonces podríamos estar hablando de un posible indicio ahí de vida distinta a la que conocemos, a la celular, o quizás ahora sí, no quiero usar la palabra eslabón, pero digamos un, un pequeño esbozo de lo que pudo haber sido el origen de la vida y que va mucho relacionado con esto de la teoría de la arcilla. Hay otros, las nanobacterias. Las nanobacterias no tienen ácidos nucleicos, pero estas son pequeñas cápsulas hechas de silicato de carbono o de sílice, que de hecho no solo el carbono puede ser usado para la vida, también se ha propuesto el sílice, aunque la Tierra está basada en carbono. Y estos se encuentran, por ejemplo, en las venas, en las arterias, en cálculos renales. Se pueden replicar, o bueno, se pueden más bien, pueden formarse a partir de uno, se pueden formar más de estas pequeñas cápsulas cristalinas y pueden ser, de hecho, detectadas por el sistema inmune porque causan enfermedades. Y pueden calcificar la zona donde se encuentran, creando incluso pues lo que son ataques cardíacos, embolias o cálculos renales, por ejemplo. Y no solo esto, hay formaciones parecidas a las nanobacterias que conocemos, en el cual no son bacterias, nada más tienen ese nombre, que se han encontrado en meteoritos que vienen de Marte y que se parecen mucho en la forma estructural. Lamentablemente, como no tienen ácido nucleico, no podemos saber si son o no. Quizás con las expediciones de Marte podamos saber si incluso vienen de allá. Pero estos, y hay otra cosa, estos se pueden poner en caja Petri y si se le pone uracilo, no me acuerdo, es uracilo con una pentona, no me acuerdo cómo se llama esta combinación, se empiezan a replicar, bueno, se empiezan a crecer a lo loco, empiezan a crecer a lo loco. Entonces son dos posibles, o ya sean algunos los consideran cristales, pero puede ser una visión de lo que pudo haber ocurrido o algún paso que puede ayudar a explicar, por ejemplo, el origen de la vida. No estoy diciendo que sea así, pero de hecho se están manejando de esa manera. Y aquí lo que va es de que, por ejemplo, o sea, en la Tierra tenemos vida celular, pero ¿pudimos haber tenido vida de otro tipo? Esa es la pregunta. Claro. Claro, claro, no, bueno, muchas gracias por esta introducción a la abiogénesis que nos acabas de entregar. De hecho, hasta estaba pensando en que hiciéramos otro programa especial que tocara específicamente lo que son los diversos modelos de abiogénesis, ¿no? En el caso del programa de hoy, bueno, pues ya tocamos varias fases muy interesantes con respecto al ajuste fino, lo que es la selección natural, cómo funciona, cómo los organismos se encuentran adaptados al ambiente en el que se los encuentra y cómo es que el ambiente en el que se encuentran los organismos también es modificado por la conducta de los mismos, ¿no? Tocamos lo que es la conducta química y el posible camino a través del cual se origina la vida en nuestro mundo, y en ese posible camino no aparenta haber la mano de ninguna entidad externa, ¿no? O sea, todo esto sucede a partir de combinaciones atómicas y moleculares que se dan de manera regular en nuestras observaciones de la realidad, ¿no? En resumen, a lo largo de esta explicación,
podemos tocar varias cosas, o sea, y podemos cerrar en este. A ver, permítame un segundo, por favor. Sí, recordando, gracias por recordarme, Jorge. Sí hay algunas preguntas que nos hicieron antes de hacer esta publicación y creo que vale la pena que las toquemos, ¿no? Una de ellas decía, ¿por qué hay casos en el que a dos poblaciones, las cuales se pueden reproducir entre sí, se les pone un nombre diferente como si fueran especies distintas o se les considera especies distintas? Esa última parte se la agregué yo. Por ejemplo, un caso particular que tocamos en una conversación previa, habla de cómo los tigres y los leones se pueden reproducir entre ellos y sin embargo los tigres son una especie y los leones son otra especie. No sé si alguno de ustedes dos quiera dar una extensión en esta pregunta. Bueno, mira, yo ya conozco a Jorge y me lo dijo hace un momento, me dijo, tú échate esas preguntas porque pues por ti, por la imagen que pusimos que tú hiciste, es que empezaron a hacer esas preguntas. Perfecto. Así que tendré que echarme la bronca. Adelante. Mira, primero voy a abordar un poco el ejemplo específico que comentas, porque digamos que la respuesta corta aquí es depende de la especie. Pero vamos a ir más específico. En el caso que tú comentas, debemos de meternos en un tema que es muy interesante, que es una especie. Resulta que nuevamente de una visión superficial, parece que los organismos están encasillados dentro de cajas tipo muy, muy separadas unas de otras. Por supuesto, todos podemos distinguir no sé, un pino de una hormiga. Es imposible confundirlos. Son especies totalmente diferentes. Pero, ¿qué te parece si hablamos ahora de Pinus ocarpa y Pinus luzmaria, que son dos especies diferentes de pino y que pertenecen al mismo subgénero de pinos? Es más, pertenecen al mismo grupo dentro de ese subgénero, pero hay diferencias importantes. En primer lugar, debemos de saber que la discusión de qué es una especie, hay mucha gente que dice, bueno, ¿realmente existen las especies? ¿O todo es un abanico de variabilidad más o menos continuo? Esto a consecuencia de que compartimos ancestros comunes. Bueno, la cosa no es tan fácil de responder porque nuevamente es dependiendo de cada caso. En el caso que comentas, pues ciertamente apelamos a que la definición más común de lo que es una especie es que no se pueden cruzar entre sí diferentes poblaciones y generar descendencia. Sin embargo, en este caso sí hay descendencia, pero no es descendencia fértil. Además, debemos de considerar otras cosas. Hay diferencias morfológicas muy marcadas y hay diferencias en el comportamiento ecológico de estas dos especies. No se comportan de la misma forma los tigres que los leones. Unos viven en manadas, en grupos, y otros son completamente solitarios, además de que ocupan nichos ecológicos completamente diferentes, el cual ya estaríamos entrando a la definición ecológica de lo que es una especie. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias. De hecho, esta distinción es importante porque las personas de a pie, que no tenemos una formación en biología, como ustedes dos, evidentemente, no nos queda muy claro cómo es que se determina que una especie sea diferente de otra especie, ¿no?
Y tienes mucha razón en que tendemos a encasillar las cosas como si pudiéramos hacer cubitos separados unos de otros de una manera completa y absoluta, ¿no? O sea, si tenemos al perro y tenemos al lobo, bueno, pues son diferentes especies y en realidad no, las conductas son diferentes, etcétera, etcétera. No, no es lo mismo Chihuahua que el lobo mexicano, ¿no? Por ejemplo. Jorge, tu micrófono. Sí, bueno, nada más para completar lo que dijo Marcos, para que no diga que lo deje solo. Sí, en efecto, va a depender el concepto de especie. Como la otra vez en la anterior plática ya había comentado, hay entre 20 y 40 conceptos de especie. Y no todos se aplican para los mismos grupos. De hecho, ninguno logra abarcar todos los grupos. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no? El biológico es más o menos lo que dice Marcos, ¿no? Por ejemplo, en forma resumida es grupo de poblaciones con capacidad real o potencial de entrecruzarse entre sí que están aislados reproductivamente de otros grupos similares. Sin embargo, tenemos el evolutivo, que es una sola línea de población ancestro-descendiente que mantiene su identidad respecto a otras líneas y que mantienen sus propias tendencias evolutivas y destino histórico. Está la de cohesión, que es la población más inclusiva del individuo con potencial para la cohesión fenotípica mediante mecanismos intrínsecos de cohesión, intercambio genético y demográfico. Así hay varios, o sea, existen muchas definiciones de especie y hay que entender de que no todas tratan de abordar el problema del mismo lado. Algunos son desde el nicho ecológico, otros son de la parte reproductiva, otros son de la parte evolutiva, otra a nivel tiempo, a nivel filogenético, etcétera. Y como ya les había comentado la otra vez, esto se da obviamente cuando tienes todos los datos de los distintos organismos, haces los dentogramas con cladística y simplemente por acercamiento pues puedes decir, bueno, estas poblaciones están formando, por ejemplo, no sé, una especie, están formando un género, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué existe este problema? Hay que ver que también no todas las poblaciones que se están, por ejemplo, hibridando, necesariamente o son fértiles, muchas sí lo son, por ejemplo el del tigre y león, pero también muchos no es algo común, o sea, digamos, aquí lo que se trata también de ver es qué tan común en naturaleza llega a verse estos entrecruzamientos, e incluso si esos entrecruzamientos pueden formar una nueva especie, un híbrido que pueda formar una nueva especie, y también va a depender mucho del autor. Hay autores que cualquier divergencia que exista dentro de la clasificación lo van a considerar especie. En ese caso, por ejemplo, los perros, y de hecho algunos autores lo manejan así, son canis familiaris, no son canis lupus familiaris, ya son una especie distinta. Sin embargo, van a haber otros que los van a seguir clasificando adentro. Ahora sí que aquí ya empieza un poco más subjetiva la cosa y dependiendo del concepto que se esté manejando. Claro, claro, claro. Y la verdad es que me parece muy importante tener a pesar de que esta definición, a pesar de que no sea absoluta ni específica, ¿no? O sea, teniendo tantas interpretaciones y tantas variables, tocarlo y darnos cuenta de que no es algo fácil de explicar o fácil de agarrar y decir, no, mira, aquí empieza y aquí termina. Sí, esa es la parte en la que en donde se llega a ver malentendidos, ¿no? Marcos, tu micrófono. Sí, nomás solamente para complementar un poquito de lo que estamos hablando, ya esta discusión se ha llevado dentro de los círculos académicos de los biólogos. Una de las lecturas o un autor obligado para entender un poquito más sobre este tema es el biólogo, creo que es biólogo norteamericano, de hecho se dedica a biología evolutiva y es herpetólogo, si mal no recuerdo, Kevin de Quirós. Él aborda estos temas bastante a profundidad y pues es un referente dentro de
lo que tiene que ver con la delimitación y las definiciones de lo que es una especie. Excelente, muchas gracias, Marcos. Juan, tienes tu mano levantada desde hace un rato, comenta, adelante. Creo que estoy a destiempo, pero de todas maneras quería hacer una pregunta. ¿Hay alguna diferencia morfológica, anatómica, entre el Canis lupus y el Canis lupus familiaris? Sí, recuerda Sí. bastantes, de hecho. Adelante, adelante, Marcos. Creo que la pregunta va sobre el Canis lupus y el Canis familiaris, ¿no? Uh-huh. Mira, es que es complicado. Muchas razas que están bien definidas dentro de Canis familiaris son completamente distintas entre sí y completamente anatómica y morfológicamente y completamente distintas a Canis lupus. Así que realmente ahí son cosas bastante complicadas. No es algo tan simple de decir, oye, pues sí, pero pues no. Sí, algunos de los cambios más conocidos son, por ejemplo, forma de orejas, la mandíbula, sobre todo existe mucho más diferencia entre los dientes. El Canis familiaris ya se ha acostumbrado un poco a la alimentación omnívora. También la forma de las cuencas de los ojos están un poco más hacia el frente y normalmente son más grandes. La mayoría de los perros pierden su forma lupina, o sea, esta forma alargada del hocico, con ojos un poco más, no sé si los has visto como más rasgados, que intimidan más, porque, bueno, el perro, para empezar, ha sido nuevamente muy humanizado, pero ahora sí a nivel fenotípico y genotípico. El humano lo ha ido haciendo de que parezcan en muchas o en la mayoría de las razas, que parezcan niños chiquitos. Y de hecho algo que tienen los perros es de que hay un proceso llamado neotenia, en el cual es cuando un organismo, una población, mantiene sus rasgos de organismo joven, que sería de la población inicial que se origina, pero durante la adultez. Y no solo, de hecho, los perros, los humanos lo tenemos. Por ejemplo, nosotros, al igual que sucede, por ejemplo, con otros homínidos, cuando son en estados juveniles, tenemos poco pelo o no tenemos pelo. Tenemos una forma erguida, normalmente los adultos la pierden. Tenemos también ojos un poco más grandes en comparación al tamaño de la cabeza, y la cabeza más grande que el cuerpo, como sería un homínido joven. En todo eso lo hemos nosotros mantenido, posiblemente a través de selección, puede ser sexual o de algún otro tipo, y esto se denomina neotenia. Otro que lo tiene, por ejemplo, son los ajolotes. Los ajolotes todavía tienen sus agallas, que normalmente en salamandras adultas lo pierden, pero el ajolote lo conserva. El lobo es lo mismo, el perro es lo mismo. El perro se podría decir que como evolucionó, fue conservando su forma juvenil, y lo que estamos teniendo es prácticamente como si fuéramos cachorros del lobo, pero en adulto. Nunca pierden su identidad de cachorro, por decirlo de alguna manera, aunque ellos son adultos, y esto es parte de su evolución que fue influenciada por nosotros. Claro, claro, claro. Bueno, pues la siguiente pregunta es un poco más retórica. Nos dicen que por qué no nos juntamos y formamos una página que responda a estas afirmaciones creacionistas o de diseño inteligente que propagan desinformación, al estilo Talk Origins, ¿no? O sea, esta página, talkorigins.org, es una página, creo que nace en Estados Unidos, en la que responden de una manera muy, muy elocuente y muy completa a todo este tipo de argumentaciones apologéticas que intentan, por un lado, desbancar el conocimiento científico que sería contrario a la creencia de que algún Dios existe, o que intentan sustentar esta idea de que un Dios existe y que lo hizo todo, ¿no?
Pues vale la pena mencionar que hacer una cosa así es una labor titánica. Todo Origin es una página increíblemente densa, ocupada por millones de personas, y que consta de información desde múltiples ángulos, no solo desde la biología. Y pues sí, evidentemente valdría la pena conformar un equipo y en algún momento lanzar un sitio web que tenga este tipo de información, para propagar el pensamiento crítico y la ciencia, ¿sí? Lo que es realmente eso que sí sabemos sobre la realidad, ¿no? Y pues bueno, hemos estado ya platicando cerca de 2 horas, 1 hora 45 minutos, y creo que vale la pena que en esta ocasión demos por terminada esta entrevista y conferencia que ha sido muy, muy interesante con respecto de la teoría de la evolución, lo que es la biogénesis, el diseño inteligente, el ajuste fino, etcétera. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario para cerrar y le damos guardar. Pues bueno, yo nada más con la pregunta, pues creo que es un poco lo que estamos tratando de hacer, aunque pues como dices es muy complicado esto. Yo lo he intentado, por ejemplo, de refutar pues algunos de los posts de Dios, ciencia y religión y de los antidarwinistas. Y lo malo es de que luego ponen muchísima bibliografía o muchísimos puntos, hay que estar desargumentando párrafo por párrafo. Y si ellos hicieron 2 páginas, yo estoy haciendo 10 o 20 y tengo que estar checando la bibliografía. Entonces, no siempre, o sea, no toda la bibliografía que según ellos pusieron ahí de lectura o lo que ellos están diciendo, pues uno la ha leído. Entonces tienen que empezar luego de cero, a veces no, pero sí es una cuesta titánica. Y pues bueno, en parte es lo que tenemos. O sea, con excepción de Juan, que creo que no tiene página, pues bueno, tú estás representando a la cantina, Rafa, en el caso de Marcos a Okazaki, fragmentos de Okazaki, en mi caso a Teología y Ciencia, donde también pues estás tu invitado, Rafa, y cuando quieres estás como escritor también. Y un poco lo hemos tratado de hacer, pero sí, esto demanda mucho y pues ahora sí que lo hacemos muy a hobby. No somos como C de Ciencia o Date un Blog que ya tienen ingresos de esto, y menos cuando lo hacemos por Facebook, ¿no? En algunos de nuestros casos, ya cuando tienes canal de YouTube es más fácil, pero creo que es un poco complicado, aunque no digo que no estaría mal, y creo que este es un inicio. De hecho, lamentablemente no pude entrar, Sergio, por cuestiones personales de mitos creacionistas, pero pues creo que todos estamos más o menos en ese tenor, y pues sí, sería pues bueno una conformación así, o por lo menos un apoyo entre las páginas. Sí, claro, claro. De hecho, mencionas algo muy importante, ¿no? O sea, a lo largo de nuestras vidas, pues tenemos muchos compromisos personales, evidentemente, aparte de tratar de propagar el pensamiento crítico, tratar de apagar los fuegos que se levantan por parte de ciertos grupos que intentan denostar a la ciencia y al conocimiento y al pensamiento crítico. Pues tenemos vida y tenemos que proveer para los nuestros, ¿no? Y dedicarle a esto tiempo completo, bueno, pues tendría que convertirse en una fuente de ingreso que permita prestarle ese tiempo, ¿no? Si nuestros escuchas están interesados en que hagamos algo así, bueno, pues eventualmente comenzaremos no sé, a levantar algunos medios a través de los cuales podamos tener ingresos de este medio y así dar lugar a una página particular o a varias páginas particulares que puedan propagar este tipo de información y que puedan apagar estos fuegos de desinformación, porque desgraciadamente tenemos que pelear contra la desinformación más que con la ignorancia. Sí, y hay que ver que por una página de las nuestras hay 10 de las otras. Y claro, y no solo eso, tienen fondos. Sí, tienen fondos. Y esa es una diferencia Rayos. importante. Sí. Entonces, Y más escuchas, que es lo malo. Sí, exactamente. Ese es el entonces, problema. nosotros estamos aquí gratis, ¿no? Y por el otro lado, bueno, se está trabajando con fondos, con instituciones que están apoyando ese tipo de
ahora sí que mensajes que propagan la desinformación. El Discovery Institute, Creation.com, el mismo museo del Arca que está en Kentucky, que es un monumento al desfalco del pueblo, etcétera, ¿no? Reasonable Faith. ¿Perdón? La gente de Reasonable Faith. Sí, Reasonable Faith, sí, claro. William Lane Craig ha hecho de su apología un negocio espectacular, ¿no? Creo que cuesta $10,000 tenerlo en una conferencia, cuando menos, o en un debate. Pero bueno, ese ya es un tema aparte. Señoras y señores, ha sido un gran placer. Jorge Fernando Nieto de Arqueología y Ciencia, Marcos Santiago Araujo de Fragmentos de Okazaki, yo como anfitrión Rafael Tapia y Juan Miranda, que estamos aquí todos platicando a gusto para ustedes. Que tengan muy buen día a todos nuestros escuchas. Les debemos la audiencia. Marcos, adelante, creo que tienes un comentario final. Sí, yo pues me quiero despedir y pues si de pura casualidad la doctora María Elena Álvarez Bulla está escuchando, me presto para cualquier patrocinio por parte del CONACYT. Digo, se vaya a soñar, ¿no? Claro, Marcos. Esperemos que nos escuchen y podamos hacer algo más allá que solo un video de YouTube, formar una institución que pueda propagar tanto el pensamiento crítico como la ciencia, el conocimiento, ¿sí? A todos nuestros escuchas, muchísimas gracias, nos debemos a su audiencia. Esto ha sido La Cantina del Ateo y que tengan un muy, muy buen día.